Ok, voy a ir a clase. Sí sabían que había clase hoy, ¿verdad? Pues no nos avisaron, doctor. Digo, estaba programado en el calendario, ¿no? Eso sí, no sé. ¿Sí dieron temario o no? No, no nos dan temario. ¿No tienen temario? De gastro no. No, de medicina interna. O sea, el temario de medicina interna incluía endocrino, gastro y hemato. No, solo nos dieron el de endocri al inicio y ya. Ok. Muy bien. Bueno, de manera que no vieron el tema, obviamente, de este, ¿no? No lo han revisado. ¿Lo tienen en plataforma o no hay reflujo? Pues el único, bueno, más bien el último aviso que estaba en plataforma, doctor, era sobre las claves de Teams de los doctores de discusión. No había temario. Ok, para hacerles saber ahorita allá medicina interna, a ver qué fue lo que pasó, para que les suban su temario. Muy bien, ahorita ya se está subiendo la clase. Vamos a ver. Está lento. Disculpe, doctor, una duda. ¿Las clases van a seguir siendo por aquí por Teams o se van a cambiar a Zoom como en endocrinología o ustedes manejan otro tipo de dinámica? No nos han dicho a nosotros que cambiemos de Teams. No sé endocrino por qué lo hizo por Zoom, porque se supone que debemos de hacerlo por Teams. Es que como éramos muchos estudiantes y no todos podían entrar a las clases, se movieron a Zoom porque no había límite de personas, a diferencia de aquí en Teams. Ok, no nos han dicho nada de medicina interna. Yo creo que son los que se deben de encargar de eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con el tema de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y hoy mismo hago saber para medicina interna que nos aclaren dos cosas. Una, que les envíen, que les suban allá plataformas de gastroenterología. Y para que nos aclaren esto de si continuamos por Teams o organizan lo de Zoom. ¿Ok? Entonces vamos a ver enfermedad por reflujo. El reflujo, bueno, pues como lo entendemos de manera literal, se define como el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica y que se va a acompañar de síntomas o bien de daño estructural, y esto, tanto los síntomas o eventualmente las complicaciones del mismo reflujo, van a deteriorar el bienestar y la calidad del paciente que padece la enfermedad por reflujo. Los síntomas cardinales o típicos del reflujo es la pirosis y la regurgitación. Incluso podemos eventualmente, como vamos a ver más adelante, establecer el diagnóstico de enfermedad, de enfermedad por reflujo, quien padece de estos síntomas, con una sensibilidad y especificidad de alrededor del 60%. Si alguien se acompaña de pirosis y regurgitación, podríamos asegurar el diagnóstico de reflujo. Entonces, pirosis se define como la sensación de ardor retroesternal y regurgitación como el retorno sin esfuerzo del contenido duodenogástrico hacia el esófago, ya sea sólido o líquido, y que puede alcanzar incluso la orofaringe. La frecuencia, algo importante aquí es la frecuencia y la gravedad de los síntomas no se van a relacionar con la gravedad o la intensidad de la esofagitis, no van de la mano.
no porque sean más sintomático el paciente va a tener mayor riesgo de hacer daño esofágico. Causas de pirosis. La causa más común de pirosis obviamente va a ser el reflujo. Sin embargo, puede haber otras circunstancias como hipersensibilidad visceral, el reflujo de gas, situaciones psiquiátricas. Puede haber también medicamentos eventualmente que pueden presentar ardor retroesternal. Y hay otra entidad también más reciente, que es la reconocida recientemente, que es la esofagitis eosinofílica, que eventualmente pudiera dar síntomas de reflujo también. Entonces, como síntomas de reflujo, la presencia de pirosis y regurgitación, les comentaba yo una sensibilidad del 78% y una especificidad del 60%. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente que acude a consulta por pirosis y regurgitación, podríamos con una sensibilidad del 78% decir que tiene reflujo y una especificidad del 60%. Y si no hay síntomas de alarma, es decir, es un paciente menor de 45 años, con un tiempo de evolución corto con los síntomas, no tiene datos de complicación como disfagia, cambios en la voz, anemia, sangrado de tubo digestivo, eventualmente pudiéramos dar tratamiento empírico y con ese confirmar el diagnóstico, es decir, dar una prueba terapéutica. Tenemos, de acuerdo a esta clasificación de Montreal, ¿sí? Tenemos varios escenarios. Están los síndromes esofágicos y los síndromes extraesofágicos. Los síndromes esofágicos pueden ser sintomáticos, obviamente, como el síndrome típico de reflujo, que viene el paciente a consultar por pirosis y regurgitación, ¿sí? Y ese es el típico. Puede venir un paciente ya con datos de complicación por dolor torácico o por disfagia, y la disfagia puede ser asociada ya a una complicación grave, como puede ser una neoplasia. El esófago de Barrett propiamente es una manifestación de reflujo crónico, pero no necesariamente es sintomática, ¿sí? Entonces, están los síndromes sintomáticos y los síndromes ya asociados a lesión de la mucosa, como puede ser una esofagitis, que si llega a ser severa puede manifestarse incluso hasta con sangrado de tubo digestivo, una estenosis que se puede manifestar con disfagia, y si esta disfagia es progresiva, obviamente lo primero que tenemos que descartar es que no esté en progreso una neoplasia. Si la disfagia es intermitente, pudiera estar presente otra entidad, como son los anillos de Chatsky, y estos, como característica clínica, se manifiestan con una disfagia intermitente. Y aunque pueden ser de un origen desconocido, se les asocia con frecuencia también a reflujo gastroesofágico. Y propiamente el esófago de Barrett puede ser incluso asintomático, y llegamos a documentarlo hasta en un 4% de las endoscopías que se llegan a realizar por cualquier otro problema, y puede ser totalmente asintomático, es decir, no tener una historia propiamente de reflujo del paciente. Los síndromes extraesofágicos, en donde hay una asociación bien establecida, o por lo menos parece ser bien establecida. Por ejemplo, el paciente con tos crónica, pacientes con laringitis, asma, hasta un 30% de los pacientes asmáticos eventualmente pueden tener asociación con reflujo, y también los pacientes que son referidos por el odontólogo por erosiones dentales por reflujo. Asociaciones propuestas, es decir, en donde no hay una correlación todavía bien establecida: pacientes con faringitis de repetición, pacientes con sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis media recurrente. Con respecto a la incidencia y epidemiología, por lo menos una vez al mes
hasta el 40% de la población podemos llegar a manifestar síntomas de pirosis y regurgitación. ¿Sí? 7% refieren pirosis diaria, el 1% llega a tener lesión esofágica y obviamente es mayor después de los 40 años. Y aquí la estadística es muy variada, dependiendo de la población que se evalúe. La prevalencia de Barrett puede andar entre un 8 y 20%. En nuestra población latina, o por lo menos en la mexicana, se estima más o menos alrededor del 4%. Es más baja que la descrita en otras poblaciones. Entonces, aquí en México tiene el reflujo propiamente, tiene una prevalencia variable, ¿sí? Se considera que tiene una mayor prevalencia en Occidente, 5 a 20% comparada con Oriente, del 2 al 10% en Oriente, y en Occidente del 5 al 20%. Y en un estudio realizado en población abierta en el estado de Tlaxcala, en el cual se aplicó el cuestionario modular de Roma II, a 500 individuos se reportó una frecuencia de pirosis del 19.6%, o sea, bastante altita la sintomatología, ¿sí? Con respecto a la fisiopatogenia, obviamente tiene que haber un mecanismo de reflujo, ¿sí? Tiene que haber un material cáustico que cause lesión en la mucosa y tiene que haber un tiempo de contacto para que este material cáustico ocasione un daño. Entonces, para que ocurra reflujo, obviamente tendrá que haber disfunción de los mecanismos antirreflujo, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y tiene que haber un material cáustico, como puede ser el ácido, la pepsina, bilis o las mismas enzimas pancreáticas, y que haya un suficiente tiempo de contacto con la mucosa para que ésta sea lesionada y se manifieste entonces la enfermedad propiamente con lesión en la mucosa esofágica. Los mecanismos antirreflujo con los que contamos, el principal es el esfínter esofágico inferior, es el principal. Recuerden que también hay un segmento intraabdominal, tenemos el esófago, termina justamente 2 o 3 centímetros por abajo del hiato, por abajo de los diafragmas, ¿sí? Y a 2 o 3 centímetros por abajo de los diafragmas es donde empezamos la formación de nuestro estómago. Cuando este principio de estómago es por arriba de los diafragmas o lo que llamamos hiato propiamente, es cuando se forma lo que conocemos como hernia hiatal, ¿sí? Entonces tenemos el esfínter esofágico inferior, el segmento intraabdominal de esófago, y luego otro componente aquí es que si recordamos, el esófago no continúa en la línea media con el estómago, sino que al entrar al abdomen, el esófago presenta una lateralización hacia la izquierda, la unión esófago-gástrica, e inicia el estómago. Esta lateralización hacia la izquierda del estómago también participa como mecanismo antirreflujo. El mismo diafragma, en el pinzamiento que hay de los pilares a nivel del hiato, también participa como mecanismo antirreflujo, sobre todo cuando existe maniobra de Valsalva como la tos, los estornudos o una inclinación hacia el frente, nos ayudan a evitar el reflujo. El ligamento freno esofágico y el ángulo de His también participan. Estos dos son los que participan en la lateralización del estómago hacia la izquierda y son los que nos ayudan a evitar el reflujo gastroesofágico. Aquí tenemos la imagen de lo anterior. Tenemos que el esófago se continúa 2 o 3 centímetros por abajo de los diafragmas, entra por el hiato. 2 o 3 centímetros abajo de los diafragmas vemos cómo el estómago se lateraliza hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y con eso, principalmente, junto obviamente con el componente principal a nivel justamente de la unión esófago-gástrica del esfínter esofágico inferior, participan como mecanismos antirreflujo. Tenemos una entidad fisiológica muy importante como es la motilidad.
y recuerden que tenemos la faringe, tenemos la deglución y el esófago principalmente su función es transportar el contenido de la cavidad oral al estómago. Entonces, al haber la deglución, como vemos en la segunda columna, viene la deglución y luego viene una onda peristáltica progresiva de forma caudal, cefalocaudal, que concluye con una disminución en la línea roja, que se ve donde dice pH. En la línea roja vemos cómo hay una caída en el pH que se asocia también con una disminución hasta abajo. Vemos esfínter esofágico inferior, hay una disminución en la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces viene la deglución o tragamos alguna cosa líquida, sólida, la misma saliva, viene la onda peristáltica, concluye con la apertura del esfínter esofágico inferior y una disminución del pH en ese instante. ¿Qué ocurre con el paciente con reflujo? No obedece necesariamente a estos episodios de deglución y un transporte de las ondas hacia la conclusión en el esfínter esofágico inferior y su apertura, sino que ese esfínter esofágico inferior se abre y se cierra cuantas veces quiere, sin obedecer necesariamente a una deglución. A eso se refieren las relajaciones del esfínter esofágico inferior transitorias, y estas son aumentadas o están aumentadas en el paciente con reflujo. Entonces, esta es la principal causa de enfermedad por reflujo: aumento en las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, como lo vemos en esta gráfica. Bien, no me detengo a leer con detenimiento esta diapositiva, la pueden leer ustedes con mayor tiempo cuando revisen el tema en casa, y vemos cómo hay sustancias que pueden y medicamentos que pueden incrementar la presión del esfínter esofágico inferior, como puede haber sustancias o medicamentos que pueden eventualmente disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Aquí vemos una gráfica de lo que les comentaba. Vemos cómo están los diafragmas, ¿sí? Está el hiato, y vemos cómo el estómago inició por arriba de los pilares del diafragma, por arriba del hiato, y vemos un saco herniario de un componente gástrico, y con él pues se perdió todo. Se perdió la presión de los pilares del diafragma, se perdió la lateralización del estómago, se perdió parte de la presión del esfínter esofágico inferior, y además este saco herniario va a tener siempre un contenido de ácido, bilis, jugo gástrico en general, que va a estar permitiendo el reflujo continuo gastroesofágico. Los otros mecanismos que participan más bien a evitar el contacto hasta donde sea posible del contenido biliar, pancreático, ácido hacia el esófago. La saliva contiene cierta cantidad de bicarbonato, inhibe y protege un poco sobre ese contenido que refluyó. La peristalsis del esófago, la gravedad propiamente, y la secreción de moco con bicarbonato del mismo esófago tratan de proteger al esófago de este reflujo de sustancias tóxicas para la mucosa esofágica. Bien, entonces tenemos que el cuadro clínico, el componente principal sería la pirosis y la regurgitación. Puede haber algunas otras manifestaciones que nos hablen más de complicaciones del mismo reflujo, como es la disfagia, dolor faríngeo, otalgia, gingivitis, dentición dañada, cuadros de bronquitis, asma, neumonía, ronquera y sibilancias asociadas con síntomas de reflujo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Las pruebas, tenemos varias pruebas. La prueba radiológica, que es muy mala, como vemos aquí, tiene una sensibilidad del 60%, entonces tenemos un 40% de falsos negativos, y una especificidad también muy pobre, anda alrededor del 20% o 40%. La pHmetría se supone es el método ideal, y actualmente con la impedancia,
que esta nos permite detectar tanto reflujo ácido como no ácido. Vemos cómo la sensibilidad y la especificidad andan alrededor del 93%, mientras que en la gammagrafía, que prácticamente ya no utilizamos, salvo los pediatras en pacientes pediátricos propiamente, pueden echar mano de ella, y tenemos que ella tiene una sensibilidad del 14 al 90% con una especificidad del 90%. No es una mala prueba, nosotros generalmente no la utilizamos en los adultos. Prueba prácticamente se abandonó, en donde poníamos una sonda nasoesofágica, lavábamos el esófago con agua propiamente inyectable y luego instalábamos una solución de ácido clorhídrico al 0.1%, y si al infundir la solución con ácido clorhídrico despertábamos los síntomas que tenía el paciente, por ejemplo, de dolor torácico, pues con eso confirmamos el diagnóstico. Esto ya hace más de 25 años que se abandonó. Ahora tenemos la pHmetría, que nos ayuda a hacer una adecuada evaluación de los síntomas de un paciente con probable reflujo. Y la prueba terapéutica, como vimos hace un rato, si el paciente tiene los síntomas típicos de pirosis y regurgitación y no tiene síntomas de alarma de acuerdo a la edad o a los mismos síntomas propiamente, podemos aplicar la prueba terapéutica con una adecuada sensibilidad y especificidad. Vemos del 75% con 80% de especificidad. O sea, es una buena forma de hacer diagnóstico en un paciente que no tiene síntomas de alarma. Para valorar la lesión, definitivamente la patología es muy buena, sobre todo si el paciente viene con disfagia. Nos va a ubicar acerca de si hay algún problema estructural en el tubo esofágico y a qué nivel y qué tan complicada es la lesión, para que nosotros entonces programemos una endoscopía y veamos la posibilidad que hay de dilatar esa lesión y de tomarle biopsias. Para valorar la patogenia propiamente, tenemos la gammagrafía, que prácticamente, les repito, no la utilizamos, y menos ahora que contamos con una manometría, que es cómo medimos la motilidad esofágica y la presión de los esfínteres. Con respecto a los estudios de secreción gástrica, generalmente no los empleamos, salvo que tengamos un paciente con sospecha de una alteración en la secreción gástrica. Por ejemplo, un paciente en donde entramos, vemos lesión esofágica, vemos gran lesión gástrica, y nos vamos al duodeno y continúa la gran lesión duodenal extendiéndose hasta la segunda porción del duodeno. Ahí sospechamos que puede haber un problema de hipersecreción gástrica, y vamos buscando básicamente un gastrinoma, haciendo determinaciones séricas de gastrina y eventualmente algún estudio de imagen que nos ayude a identificar una probable lesión que esté estimulando la secreción anómala gástrica. De otra forma no lo hacemos de rutina. Entonces, con respecto a los síntomas típicos de reflujo, pirosis y regurgitación. Entonces, en un paciente que carece de síntomas de alarma, nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Si aplicamos una prueba terapéutica, vimos que podía ser una buena herramienta. ¿Cuánto tiempo daríamos de tratamiento? Según el consenso, las sugerencias son 2 semanas a doble dosis de inhibidor de bomba. Puede ser omeprazol 20-20, deslansoprazol 30-30, pantoprazol 40-40, rabeprazol 20-20, etc. El inhibidor de bomba que ustedes elijan. Al parecer no hay una diferencia significativa entre los diferentes inhibidores. Podemos emplear cualquiera por 2 semanas y debe haber una mejoría sintomática superior al 50% de los síntomas, ¿sí? Eso significaría que hubo una buena respuesta a nuestro tratamiento. ¿Cuándo vamos a indicar una pHmetría? Esto lo vamos a hacer en pacientes con una endoscopía normal en las siguientes situaciones. O sea, hacemos una endoscopía y está normal el esófago. Eso puede ocurrir hasta en el 80% de los pacientes con reflujo. Es decir, apenas en un 20% podemos eventualmente documentar enfermedad esofágica. En un 80% vamos a encontrar un esófago normal, lo cual no nos descarta enfermedad por reflujo. Entonces, en estos vamos a hacer una pHmetría. Pacientes con reflujo que no responden al tratamiento y tienen endoscopía normal, tenemos que hacer pHmetría. Dolor torácico atípico,
Es un paciente que ya lo valoró cardiología y nos dice que tiene un dolor torácico no cardiogénico, y en ellos pueden ustedes solicitar la pH-metría, o es la única manifestación extraesofágica en donde nosotros podemos dar prueba terapéutica, ¿sí? En las demás manifestaciones extraesofágicas, la sugerencia de entrada es que hagamos un estudio de pH-metría para valorar su tratamiento. Entonces, dolor torácico, siendo la causa más común de dolor torácico no cardiogénico, enfermedad por reflujo, es la única manifestación extraesofágica en donde damos prueba terapéutica o se puede valorar la prueba terapéutica. En las demás manifestaciones extraesofágicas, la indicación es que hagamos de entrada una pH-metría, ¿ok? Entonces, pacientes con esofagitis por reflujo en una endoscopía, es decir, ya documentamos que tiene daño esofágico el paciente, entonces ya documentamos que tiene reflujo. ¿Para qué vamos a hacer la pH-metría? Son pacientes que no responden al tratamiento, tenemos que hacer una pH-metría. Entonces, e incluso aquí es importante un punto. Si ya documentamos que tiene reflujo el paciente, tiene esofagitis, entonces ¿para qué hacemos la pH-metría? Básicamente la haríamos en pacientes que no responden al tratamiento, y es la única situación bajo la cual hacemos una pH-metría sin suspender el tratamiento. Habitualmente, cuando solicitamos una pH-metría, suspendemos procinéticos y suspendemos inhibidores de bomba o lo que estemos dando, bloqueadores H2 o lo que estemos dando, por 7 días antes de realizar la prueba. ¿Ok? Y la única circunstancia en la cual hacemos una prueba de pH-metría sin suspender el tratamiento es porque ya tenemos claro el diagnóstico de reflujo, pero nuestro paciente no está respondiendo al tratamiento y queremos ver si no se trata de un esófago hipersensible y nuestro paciente realmente está siendo bien suprimido con el tratamiento que damos, pero trae un problema de hipersensibilidad. O bien documentamos que realmente el paciente, a pesar del tratamiento que estamos dando, está teniendo reflujo y tenemos que intensificar más el medicamento. Y obviamente, pacientes que van a cirugía siempre documenten perfectamente el diagnóstico de reflujo. Si no lo tienen bien sustentado, jamás ustedes propongan la cirugía antirreflujo. Entonces, endoscopía convencional y biopsias. La endoscopía no se debe de usar de manera rutinaria como prueba de escrutinio para reflujo. Tiene una pobre sensibilidad y vimos que hasta el 80% de las endoscopías van a ser normales. Va a ser útil para detectar complicaciones como esofagitis, estenosis, Barrett y cáncer. Va a estar indicada en los casos de reflujo de más de 5 años de evolución, por lo menos una endoscopía. Todo paciente con más de 5 años de evolución debe tener endoscopía. Reflujo refractario. Pacientes con signos de alarma, disfagia, hemorragia, dolor torácico, pérdida de peso no buscada, debe ir a endoscopía. Factores de riesgo para Barrett, más adelante lo vamos a ver. Sospecha de esofagitis eosinofílica para toma de biopsias, ¿sí? Obviamente también en Barrett tenemos que hacer una endoscopía para toma de biopsias. Normalmente no tomamos biopsias para confirmar diagnóstico de enfermedad por reflujo. Aquí tenemos un esofagograma en donde vemos del lado izquierdo una irregularidad de la mucosa esofágica y del lado derecho vemos el estudio endoscópico en donde confirmamos las úlceras en el tercio distal del esófago. ¿Cómo estimamos el daño por reflujo? Esta es la clasificación de Los Ángeles. El grado A son lesiones menores de 5 milímetros que no brincan entre un pliegue y otro del esófago. El grado B son lesiones mayores de 5 milímetros pero sigue sin haber una extensión entre los pliegues esofágicos. El grado C es en donde ahí ya empieza a haber una extensión entre los pliegues del esófago, pero afectan menos del 75% de la circunferencia del esófago, y el grado D es cuando hay una extensión mayor al 75% de la circunferencia del esófago.
La manometría esofágica no va a ser útil para el diagnóstico de reflujo y debe de realizarse rutinariamente en todo paciente que va a ir a una cirugía para que la información que tengamos de motilidad nos ayude a confirmar si el paciente es candidato y cuál es la expectativa después de la cirugía. El tratamiento, antes nos íbamos de abajo hacia arriba. Hacíamos modificaciones de los hábitos del paciente, luego le agregábamos un antiácido, luego le agregábamos un bloqueador H2 y luego le dábamos un inhibidor de bomba y luego le doblábamos la dosis al inhibidor de bomba. Actualmente no. Actualmente iniciamos con inhibidor de bomba a doble dosis, 2 semanas. Si hay disminución del 50% de los síntomas, se considera una buena respuesta y luego podemos empezar a bajar la dosis a que tengamos la mínima dosis necesaria para que el paciente esté bien. Entonces, echamos mano, obviamente, también de sugerencia de cambios en los hábitos, elevar unos 20 centímetros el respaldo de la cama, no el número de almohadas, el respaldo de la cama. Pérdida de peso, un 10% de la pérdida de peso actual del paciente nos puede ayudar a controlar mejor los síntomas y a eliminar algunos alimentos que eventualmente pueden incrementarnos el reflujo. El cigarro, el alcohol, las comidas antes de ir a la cama, hasta 2 horas antes de ir a la cama, medicamentos como son los antihipertensivos, pueden eventualmente facilitar el reflujo, grasas, chocolate, café, pimientas, té negro, jugo de tomate, cítricos, medicamentos como el hierro, el potasio, el pinaverio, las tetraciclinas, derivados de tetraciclinas como la doxiciclina, eventualmente pueden dañar directamente la mucosa esofágica. Los difosfatos que damos para osteoporosis eventualmente también pueden causar daño directamente. Entonces, la evidencia demuestra que es recomendable bajar de peso, dejar de fumar, bajar el consumo de alcohol, elevar la cabeza, dormir en decúbito lateral izquierdo y evitar la ingesta de alimentos hasta 2 horas antes de irnos a acostar. Y les decía, entonces empezábamos de abajo hacia arriba con antiácidos, bloqueadores, procinéticos y luego inhibidores de bomba. Ahora no, vamos de arriba hacia abajo, inhibidores de bomba, doble dosis, y los procinéticos únicamente los vamos a emplear en pacientes que tienen datos de retraso al vaciamiento gástrico, pacientes que sienten plenitud postprandial, saciedad temprana, son pacientes que o tienen demasiada regurgitación, son pacientes en donde vamos a echar mano de los procinéticos, no son claves en el tratamiento del paciente con reflujo. Y los antiácidos vamos a echar de mano a ellos cuando el paciente, a pesar del con inhibidor de bomba, tiene algún síntoma asociado con algún tipo de alimento. Le decimos, mira, pues cuando salgas a cenar y te echaste tu copita de vino y una buena carnita, eventualmente 1 hora después de los alimentos, tómate una dosis de algún antiácido. Los bloqueadores H2, podemos echar mano de ellos, pues ya ranitidina ya no tenemos, cimetidina todavía hay en el mercado, famotidina todavía hay en el mercado, y como vemos en esta diapositiva, la columna amarilla son los inhibidores de bomba y tienen mayor ventaja que cualquier otra de las herramientas terapéuticas, más que los antiácidos como el sucralfato, más que los procinéticos como la cisaprida, más que los bloqueadores H2 como son ranitidina y famotidina. Pero los bloqueadores H2 eventualmente nos pudieran ayudar para ahorrar un poco de inhibidor de bomba y tratar de dar la menor dosis posible de inhibidor de bomba. Entonces no son una mala idea de utilizarlos en complemento con un inhibidor de bomba. Yo los utilizo como rescate nocturno. Y ahora que se nos viene encima, que sacan información muy variada con respecto a los inhibidores de bomba, es importante que ustedes sepan qué contestar. Entonces, en general se consideran medicamentos seguros y sus efectos adversos son raros, menos del 2%, siendo los más comunes náusea, diarrea, dolor de cabeza, insomnio y anafilaxia. ¿Qué nos toca ver nosotros con mayor frecuencia? Diarreas y dolor de cabeza.
Y la evidencia permite hacer las siguientes recomendaciones. El uso crónico de IVPs, en especial en sujetos mayores de 65 años, es un factor de riesgo para infecciones por Clostridium y otras gastroenteritis como Salmonella y Campylobacter. Acuérdense que bajamos la acidez gástrica y eso puede contribuir a que sea más susceptible el paciente a contraer una infección intestinal. El uso crónico de IVPs no debe considerarse como el único factor de riesgo para osteoporosis. Si son fumadores, si son obesos, si toman mucho café, eventualmente una mujer en etapa posmenopáusica, son factores que contribuyen a la osteoporosis y no únicamente el IVP. El uso de IVPs por periodos cortos a dosis altas se ha asociado a neumonías adquiridas en comunidad en poblaciones de alto riesgo y no es mayor que el asociado con el uso de bloqueadores H2, es decir, si el paciente dice yo tomo bloqueadores H2 para evitar esa complicación, no lo va a lograr y son igual de asociados a esta complicación. El uso de IVPs de forma concomitante con clopidogrel no incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares, que era otra de las asociaciones que había con frecuencia mencionadas. El uso de IVPs con clopidogrel se incrementaba el efecto de un evento trombótico asociado por una disminución en la efectividad del clopidogrel y ya se desmintió. Entonces tenemos un paciente con pirosis y regurgitación, tiene síntomas de alarma, va a endoscopía. No tiene síntomas de alarma, prueba terapéutica. Es mayor de 45 años, va a endoscopía. Es menor de 45, manejo terapéutico. Toma esofagotóxicos, antiinflamatorios, bifosfonatos, pinaverio, hierro, potasio, tetraciclinas y tiene síntomas, va a endoscopía. No toma nada tóxico, va a terapia empírica. Respondió a la terapia empírica, continuamos con el tratamiento. No responde a la terapia empírica, va a endoscopía. Y todo paciente con más de 5 años de evolución va a una endoscopía. Entonces tenemos que el Barrett se define como un reemplazo del epitelio. Ya vamos a terminar. Es un reemplazo del epitelio escamoso de la porción distal del esófago por un epitelio columnar de cualquier longitud, sospechado por apariencia endoscópica y se corrobora por histopatología, en donde nos van a reportar una metaplasia intestinal completa. Esto es Barrett, metaplasia intestinal completa. Es el reemplazo del epitelio escamoso por epitelio columnar, así lo vemos, así como ven esta imagen es como nosotros vemos el Barrett. Prevalencia y factores de riesgo para Barrett. El factor patogénico más importante para el desarrollo de Barrett es el reflujo. Su prevalencia en pacientes con reflujo varía entre el 10 al 15%, en nuestra población anda alrededor del 4%. Existen factores de riesgo, raza blanca, la edad mayor de 45, sexo masculino, tabaquismo, obesidad, presencia de una hernia yatal. Entonces, mayores de 50 años, no de 45, con reflujo, blancos, hombres, tabaquismo, obesidad y hernia yatal. Son los que se asocian con Barrett. Prevalencia de Barrett en población general, es decir, sin historia propiamente de reflujo, 1.2 a 1.6%. Y les había dicho que hasta el 4%, no, es más bajo, 1.2 a 1.6%. Las recomendaciones para hacer la endoscopía, antes se decía cada año a un paciente con Barrett, luego nos decían que cada 3 años, actualmente la haga, reporta cada 3 a 5 años, siempre y cuando no haya síntomas de alarma. ¿Ok? Si hay displasia de bajo grado, se recomienda repetir la endoscopía a los 6 meses y ver si no ha progresado, y si se mantiene estable, se puede hacer anualmente. Un paciente con displasia de alto grado definitivamente debe ir a tratamiento. ¿Ok? Hay que revisar esta diapositiva con detenimiento. Y ya es una complicación grave, ya es una imagen de un adenocarcinoma del tercio distal
del esófago. Y con eso terminamos nuestra plática. ¿Alguna pregunta o comentario? Buenos días, doctor. Disculpe, ¿también tienen videos como en endocrino o no? Se supone que todos vamos a tener y los van a presentar sus profesores en sus clases. Va a haber, debe haber videos de endoscopía, de manejo de sangrados, videos de exploración abdominal, de paracentesis, absolutamente. Muchas gracias. Doctor, ¿se va a manejar de la misma manera que endocrino? ¿Va a ser diferente? Vamos No a sé tomar... cómo se manejó endocrino, ¿a qué te refieres? Me refiero a que, por ejemplo, nosotros aquí tenemos en Teams un grupo para cada materia y para cada diferente grupo en el que estamos. Ahorita estamos en gastro, pero vamos a tomar la clase aquí en Teams donde dice endocrino. Esa es mi pregunta. Y Sí, es que ese equipo es para medicina interna, nada más que se llama endocrino porque empezó endocrino. Ok, y en la plataforma, como comentó mi compañera, va a ser lo mismo de actividades diarias, videos que vamos a poder ver antes de la clase y discusión en la clase. Sí, eso lo van a manejar con sus maestros. Ellos van a tener casos clínicos a disposición de gastro, igualito, así como yo discutí mis temas de endocrino con mis alumnos en sala, igual van a tener con sus maestros de sala una discusión clínica con casos simulados de gastro y sus maestros van a tener videos disponibles para discutirlos con ustedes de exploración física, endoscopías, paracentesis, etcétera. Y las clases van a ser precisamente por aquí, ya que en endocrino las tomábamos por Zoom, porque éramos Les comenté demasiados hace un alumnos. momentito, hijo, que a mí no me han dicho nada de lo de Zoom. Voy a corroborar dos cosas con medicina interna. Si las clases van a continuar como fueron el semestre pasado por Teams, la clase teórica, o la van a cambiar a Zoom. Y el otro punto que les iba a comentar es para que le suban el temario a plataforma. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, yo tengo otra duda. En cuanto a la regurgitación, bueno, el reflujo gastroesofágico, ¿siempre va a haber pirosis? No necesariamente, pero es lo más común. De hecho, de lo que a veces el paciente, lo menos común, o lo más común, perdón, es que el paciente se queje de pirosis y aparentemente no tenga regurgitación. Perfecto, gracias, doctor. Doctor, Mande. una duda. Y a las 2 semanas debe haber una mejoría del 50%, entonces al mes ya podríamos suspender el tratamiento con inhibidores de bomba o no hay problema que el paciente lo siga tomando. No, buena pregunta. Es muy buena pregunta, porque eso sí no lo mencioné. ¿Cuánto tiempo vamos a tratar un paciente con reflujo? 8 a 12 semanas. ¿Y qué posibilidades hay de éxito de manejo médico de 8 a 12 semanas? Un 20% de éxito de que hayamos curado al paciente. El 80% de los pacientes en los siguientes 6 meses de haber suspendido el tratamiento va a volver a tener síntomas. Y lo más probable es que el 80% van a tener una evolución crónica del reflujo. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a mantener el tratamiento? 8 o 12 semanas. ¿Qué dosis? La mínima necesaria para mantenerlo controlado. ¿Cuándo es un reflujo controlado? Es cuando hay menos de 2 episodios de reflujo por semana. Muchas gracias, doctor. ¿Qué más? Buenos días, doctor. Disculpe, ¿cuál es el libro base Cecil. para la... Ok, gracias. El Cecil es el libro de texto. Como auxilio pueden tener el de Compain, pero es un compendio. Ustedes deben de leer el Cecil y ahora tienen más tiempo que antes. Doctor, buenos días. Una duda Sí. más. Cuando tuvimos la introducción a medicina interna en general, la tuvimos por aquí por Teams. Sí. Y al parecer la plataforma pone un cupo límite de creo que 256 participantes.
Ajá. y nosotros somos casi, no sé si 470 creo en la generación. Sí. Entonces, ¿hay algún, pues, estrategia al respecto? Pues es lo que te acabamos de comentar hace ratito. Tus compañeros al principio de la tema, no sé si ya estabas en el caso, preguntaban si íbamos a continuar por Teams o por Zoom, porque Endocrino identificó ese problema y lo empezó a dar por Zoom. A mí hasta hoy no me han dicho nada de medicina interna y les acabo de comentar hace un momento que voy a checar con medicina interna cómo se va a manejar. Si va a ser por Teams 2 clases, una de 8 a 9 y otra de 9 a 10, por ejemplo, o es una sola clase en Zoom. Y el segundo punto, otra vez, les van a subir el temario. Ok, gracias, doctor. En Zoom sí alcanzaban los 400. Sí. Sí. Bueno, yo por mí es más a gusto Zoom, pero la universidad fue la que estableció esto de Teams. ¿Qué más?